Baldassare Castiglione, el gran pope de la etiqueta cortesana y autor del famoso Libro del Cortillano, se asienta en España a principios del siglo XVI. Su obra sobre la cortesanía ya ha sido citada en vídeos anteriores. Plasmaba el ideal del Renacimiento y daba las claves para ser el cortesano perfecto, formado en las armas, en las letras y en las buenas maneras, dominando el arte de la conversación, sobre todo con las damas. Estos tratados de etiqueta fueron muy populares, y por ello su obra no fue la única. Luis de Milán, emulando a Castiglione, tituló su libro El cortesano, publicado en Valencia en 1561. El Galateo Overo de Costumi de Della Casa, y publicado en 1558, fue traducido en 1584 por el sevillano Domingo Becerra y versionado por Gracián d'Antisco en su obra Galateo Español, publicado en 1746. Este Galateo Español consta de 15 capítulos subdivididos en varias partes, dedicados a las buenas maneras, desde cómo hablar, a cómo vestirse o comportarse en la mesa. Incluye una novela moralizante para ilustrar el capítulo 13, que trata de cómo contar historias con propiedad. Y advierte a los no dotados para la poesía que es mejor no intentar escribirla. Es curiosa la cantidad de consejos que da sobre el arte de la conversación, donde quedaba muy clara la cortesanía del interlocutor, y era además prueba de su buena crianza y linaje. Lope de Vega dedica un soneto al autor, donde a la vez que lo alaba, se subraya la importancia de la cortesía. Os leo algunos fragmentos. Los que buscáis recato y policía, perfecta gracia del cortés polido, sabed por cosa cierta que ha venido la curiosa princesa cortesía. Llámase el cortesano que la trujo, gustoso, general gracioso, grato gracián, galán, gallardo, galateo. La hermosa y muy discreta Gallardía, hija del cortesano Buen Deseo, tuvo un hijo llamado Galateo, que en virtud y valor resplandecía. Mamó la leche de cortesanía en su buen trato, celo, ornato, arreo. Su mucha gentileza y limpio aseo es tal que el más galán por él sería. Hay otros tratados menos conocidos, como Aviso de privados y Doctrina de cortesanos, de Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo, predicador y cronista de su majestad, y publicado en Valladolid en 1539. Aviso de privados consta de 4 libros con variados capítulos sobre el tema, aunque ya en el título del primer capítulo queda claro el duro recorrido que le espera al cortesano en su formación. Que más corazón es menester para sufrir la corte que para andar en la guerra. En 1669 se publica Solo Madrid es corte y el cortesano en Madrid, escrito por Alonso Núñez de Castro, historiador de Felipe IV. Otro tratado sobre etiqueta, El arte de la galantería, de Francisco de Portugal, obra ofrecida a las damas de palacio y publicada en 1670, resumía la excelente fama que tenía la etiqueta portuguesa. La obsesión por el comportamiento áulico llegó al extremo de que se editara un libro sobre cómo instruir en cortesanía a un rústico. Juan Lorenzo Palmireno, en El estudioso de la aldea, publicado en Valencia en 1568, pretende educar en etiqueta a quien vive alejado de la ciudad para convertirle en un docto mozo contrario al grosero y sucio. En todos ellos, sus variados capítulos trataban del aseo personal, incluyendo la atención a la vestimenta, el comportamiento en la mesa, el espíritu de servicio al príncipe o al noble del que se dependía y, sobre todo, del arte de la conversación en todas sus facetas. La abundancia de este tipo de obras demuestra la importancia que la cortesanía tenía en la sociedad de la época, y explica por qué las escuelas de danza tenían como objetivo no solo la enseñanza de los pasos y tañidos que los acompañaban, sino también la etiqueta que rodeaba todo el ambiente cortesano. Un claro ejemplo de esto es el Tratado de Esquivel Navarro, el único conocido que ha llegado hasta nosotros. Esquivel, orgullosamente autodeclarado discípulo de Antonio de Almenda, que fue maestro de danza del rey Felipe IV, nos ofrece en su tratado Discurso sobre el arte del danzado la descripción de los pasos y además
un compendio de buenas maneras en la línea de los tratados de otros países que ya hemos visto en anteriores vídeos, confirmando que la etiqueta cortesana era una filosofía de vida europea y que la danza era parte fundamental en su ejercicio y en la promoción e integración en la sociedad privilegiada de cada época. Es por eso que nos guiaremos por las enseñanzas de Esquivel y las compararemos con las de otros tratados de cortesanía, lo que nos dará una imagen más clara de ese aspecto de la sociedad española de los siglos XVI y XVII. Las escuelas abrían a las 7 de la tarde en invierno y a las 8 en verano. Cualquier persona que entrase en la escuela debía hacer una reverencia, la cortesía, al maestro y luego al resto de asistentes. El maestro, a su vez, respondía a esa cortesía quitándose el sombrero, excepto si ya había empezado la clase y estaba tocando la melodía correspondiente. Pero había de respetarse la jerarquía y si entraba en la escuela un juez o un alcalde de corte, el maestro dejaba de tocar, interrumpiendo temporalmente la clase. El que entraba en la escuela debía sentarse en el sitio que quedaba libre o en el que amablemente le ofreciese a alguno de los asistentes, y si no había sitio, quedarse en pie donde no se estorbase. Podía darse el caso de que entrasen mujeres a ver la clase. El maestro entonces se levantaba con mucha cortesía y después de las consabidas reverencias por ambas partes, las acomodaba donde no estuvieran junto a los hombres para evitar la conversación con ellos y que se cuestionase su decencia. Y esta separación se hacía aunque las acompañasen sus maridos o hermanos. Antes de empezar la clase, el último discípulo apuntado en la escuela era el encargado de encender las luces. A los novatos se les llamaba modernos y a los alumnos veteranos diestros. Entre los alumnos diestros decidían quién abría la clase danzando el alta, que era la danza con la que se sacaba a danzar a los demás. Ese alumno diestro, al acabar el alta, podía invitar al siguiente, bien señalando a alguien en concreto o invitando a todos en general. Estas invitaciones debían hacerse muy cuidadosamente, para no alargar la escuela demasiado, para evitar que algunos tuvieran que esperar demasiado para danzar con el riesgo de que se resfriasen, o para evitar mezclar danzando diestros con menos hábiles, provocando el enfado en vez del gusto del que miraba. Esquivel lo deja muy claro cuando dice: porque suele haber algunos que llamamos sancarrones, que por no verlos danzar se puede perder el gusto de ver a los diestros. La etiqueta se extendía al aspecto físico, y el maestro censuraba a quien se presentaba con malos zapatos, rotos en el traje dejando ver la camisa o puntos en las medias, porque el desaliño, ya se ve, es muy mal parecido, especialmente para danzar. Considera la limpieza una de las mayores gracias de los hombres y mujeres. Sirve de no hacerte molesto a los ojos. Y no solo se entiende limpieza y aseo en el traje, sino en comer y en beber. El Galateo dedica al aseo y a la vestimenta muchas páginas y señala que ambos han de acomodarse a cada edad y clase social, e insiste en no llamar la atención. Y no solo debe el hombre vestirse de fino paño, seda o raja, pero hase de esforzar de allegarse lo más que pudiere al uso de los otros ciudadanos y someterse a su costumbre. Y si en toda la ciudad se usa traer atusado el cabello, no debes traer cabellera, ni donde otros ciudadanos andan con la barba larga, te la debes tú cortar. Pero deja espacio para las excepciones. Tus vestidos, pues, conviene que sean según la costumbre de los de tu tiempo, manera y condición. Bien, es verdad que hay casos en que pueden tener licencia de no vestirse puntualmente al uso, como cuando uno tuviese las piernas muy largas y delgadas o muy gordas fuera del ordinario. En tal caso podría alargar sus vestidos un poco más de lo que se usa. Y asimismo, si alguno las tuviese tuertas o desproporcionadas, no debe traer calzas de color muy subida, por no convidar a los otros que vean su defecto, porque ni las vestiduras en el experimentado y curioso cortesano han de ser demasiado lucidas, ni muy viejas y descuidadas, que cada cual vista conforme su estado, porque el clérigo no ande como soldado, ni el soldado como juglar. Avisa de que los extremos nunca son buenos. Ni debe andar nadie sucio ni oloroso,
porque lo uno es de poltrones y lo otro de afeminados. Y lo que mejor le está al gentilhombre es oler a nada, que ni es bien ni es mal, que esta es la mejor limpieza. Aunque hace alguna excepción. Podría algunas veces usar de esta curiosidad con unos buenos guantes traídos a descuido, y lo que mejor parece al que se precia de galán es traer rociados los lienzos con aguas olorosas, y en todo lo que es ropa blanca, mucho aseo y limpieza. Como veis, es difícil estar en la justa medida. Bueno, ya estaban los alumnos aseados y bien vestidos para comenzar la clase. La primera salida a danzar se hacía siempre con ferreruelo y espada, en caso de llevarla. El ferreruelo era un tipo de capa con solo cuello sin capilla y algo largo que, según el diccionario de Covarrubias, tomó el nombre de cierta gente de Alemania que la usaban y llamaban herreruelo. Después se podía salir a bailar en cuerpo, es decir, con el jubón, la vestimenta que ajustaba al cuerpo, y sin manto ni capa. Se consideraba descortesía no respetar ese orden y malicia si se hacía intencionadamente. El diestro, que había comenzado bailando el alta, continuaba la escuela danzando 2 mudanzas de pavana y gallarda, 2 de folías, 2 de rey, 2 de villano, chacona y canario, y se remataba la escuela con el torneo o el pie de jibado. De la alta, la pavana, la gallarda, el canario y las folías. Ya hemos hablado en otros vídeos. Del villano sabemos que era un tañido de la danza española, llamado así porque sus movimientos son a semejanza de los bailes de los aldeanos. El diccionario de Covarrubias nos dice que el pie de jibao era una danza francesa, y el diccionario de autoridades lo define como una danza o baile que tuvo uso antiguamente y ya no tiene ninguno, ni se sabe cómo era. Lo que no es cierto, porque tenemos una descripción de los pasos que lo componían en el manuscrito del hospital. Como nos cuenta Soledad Sánchez Bueno en una magnífica reseña, este documento es una fuente de interés primordial porque conserva el estilo de notación coreográfica que apareció más de un siglo antes en el manuscrito de Cervera. El manuscrito del hospital ha sido considerado por algunos investigadores como la piedra roseta de la notación coreológica, porque la presencia de la descripción verbal de las danzas y su representación en un mismo folio ayuda a interpretar el significado de los símbolos. La relación de pasos, además de las obligadas reverencias en el inicio y a lo largo de la danza, son seguits, seguits voltats, seguits punta i taló y seguits costadets. Estos seguits son una traslación al catalán de los seguitos de los tratados italianos, pasos muy utilizados con distintas variantes. El caballero hacía una primera mudanza, la dama hacía otra igual y después continuaban danzando a la vez. Torneo sabemos que era una danza que se ejecutaba a imitación de las justas, llevando varas en lugar de lanzas y jugando con ellas. Los bufones o matachines hacían lo propio con espadas y en algunos bali los bailarines portaban antorchas. Estas eran las danzas que se practicaban en cada clase, aunque el que había bailado el alta podía reducir la clase a una mudanza de cada danza si había muchos esperando danzar o estaban cansados. Cada alumno pagaba al maestro su repaso al acabar la clase y por ello era importante que todos pudieran danzar lo que les interesaba. Por eso se podían pedir otras danzas, pero para hacerlo había que esperar a que se danzase el villano. Esta etiqueta se extendía también a la visita de algún otro maestro de danzar al que debía cederle su silla y su instrumento.
y si había algún otro instrumento, acompañarle en el tañido. Estas visitas eran poco habituales, ya que todos los maestros tenían un horario que respetar en sus escuelas si no querían enfadar a sus alumnos. Fuera cual fuera la excusa para no dar la clase, el maestro debía informar a su alumnado el día antes para evitar enfados y el desprestigio de su escuela. Pero había casos ineludibles. Por ejemplo, cuando un maestro era convidado por otro si había que juzgar algún reto de danza. Estos retos no eran tan raros entre los alumnos, se provocaban por varias razones siempre relacionadas con la ruptura del estricto protocolo. Por ejemplo, se debía mantener silencio durante el danzado, evitando sobre todo las risas por dos razones muy claras que Esquivel nos presenta en su tratado. La primera porque siempre el que danza colige, que se ríen de él. La segunda porque el ruido, por poco que sea, embaraza el oído del que danza, mayormente si es discípulo moderno o tiene poco oído. Y del reír cuando se danza o por caída, o por algún movimiento mal hecho, o por otro accidente se han originado muchos retos. Otro motivo de disputas era que alguno se burlase del maestro del otro. Se exigía una reparación del honor del maestro ofendido, reparación que se resolvía probando la calidad de su enseñanza, retándose a danzar. Era tan importante la danza en la vida cortesana que la sola murmuración sobre las malas cualidades del danzado de alguien podían acabar en retos que, como dice Esquivel, suelen ir a parar en cuchilladas. Para evitar estas situaciones, el maestro no debía consentir que en su escuela se criticase a otro maestro o a otros discípulos, pero debido a los disgustos que provocaban estas susceptibilidades, el maestro debía tener siempre junto a él sus armas. Esquivel nos relata la forma en que estos picajosos danzarines se retaban. Pero para saber cómo eran estos retos de danza, tendréis que esperar a mi próxima crónica, donde también os hablaré de los entretenimientos cortesanos donde el ingenio y las burlas eran los protagonistas. Nos vemos en la segunda parte.